Muy buenos días, les damos la más cordial bienvenida a la conferencia en línea Gestión de Bienes Inmuebles y Registro en el SIGAMEF, Preguntas Frecuentes. Les saluda Roger Mamani, especialista de capacitación y certificación de la Dirección de Normatividad de la Dirección General de Abastecimiento, y estaré a cargo de moderar esta reunión virtual durante la presente jornada. Esta actividad se realiza como parte de las labores de difusión de normativa del Sistema Nacional de Abastecimiento que ofrece la Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas. Les pedimos que registren su asistencia completando el link que aparece en el chat en la opción Preguntas y Respuestas. Hoy nos acompaña la señorita Carol Chuquichaico Carrión, especialista de gestión de bienes inmuebles, y la señorita Vanessa del Carmen Valdivia Pérez, especialista de gestión de bienes inmuebles, ambas de la Dirección de Bienes Inmuebles de la Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas. Y desarrollarán el tema Gestión de Bienes Inmuebles y Registro en el SIGAMEF, Preguntas Frecuentes. Adelante, Carol. Muy buenos días, gracias Roger. Quiero agradecer a todas las personas que participan en este webinar. Reciban un cordial saludo de parte de la Dirección de Bienes Inmuebles de la Dirección General de Abastecimiento del MEF, que tiene como uno de sus misiones brindar estas capacitaciones, puesto que venimos implementando la adecuada gestión de los bienes inmuebles del Estado comprendidos en el marco del Sistema Nacional de Abastecimiento a través de la difusión de la normativa que se viene implementando a partir del 2019. Para hacer más didáctica este webinar, lo que hemos hecho es distribuir dos temáticas puntuales que están vinculadas a las preguntas más frecuentes que recibimos, que tienen que ver con la gestión de los bienes inmuebles y, por otro lado, lo que es el registro de los inmuebles en el SIGA. Entonces, vamos a abordar temas tanto normativos, técnicos, casuísticas, terminología que es importante distinguir, así como vamos a compartir las preguntas y las respuestas que hemos venido recibiendo por parte de las distintas entidades de los 3 niveles de gobierno. Entonces, vamos a dar inicio a la capacitación. Perfecto. Entonces, vamos a iniciar indicando el contenido de nuestra presentación, el objetivo, el marco normativo de la gestión y administración de los bienes inmuebles en el marco del Sistema Nacional de Abastecimiento, las preguntas más frecuentes que tenemos en relación a la gestión de los bienes inmuebles y así como en la segunda parte vamos a ver todo lo que es referente al registro en el SIGAMEF. Siguiente. En cuanto a nuestro objetivo es absorber las preguntas más frecuentes que recibimos respecto a la gestión de los bienes inmuebles y el registro en el SIGA, ¿no? En el Sistema Integrado de Gestión Administrativa del Ministerio de Economía y Finanzas, considerando los aspectos técnicos, legales, como les decía, también distinguir un tema de las competencias, así como la naturaleza jurídica de los bienes inmuebles, requisitos de los actos de disposición final, así como su tramitación y particularidades importantes de distinguirlas. Siguiente. Perfecto. Entonces vamos a iniciar esta primera parte de lo que es gestión de bienes inmuebles, conociendo el marco normativo de la gestión y administración de los bienes inmuebles en el marco del Sistema Nacional de Abastecimiento. He de recordar que con el Decreto Legislativo 1479 se define el Sistema Nacional de Abastecimiento como el encargado de brindar lineamientos relacionados a la provisión de obras, bienes y servicios a través de las actividades comprendidas en la cadena de abastecimiento público. Todo ello en aras de un empleo eficiente de los recursos públicos asignados en las entidades. Si nosotros nos detenemos en el Decreto Legislativo 1439, vamos a ver que es el que marca el hito en cuanto a la competencia de los bienes inmuebles del Estado, puesto que ciertamente en su primera disposición complementaria modificatoria se disponen modificaciones a la Ley 29151, que es la Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales, en el cual se indica que esta superintendencia, la SBN, como ente rector del Sistema Nacional de Bienes Estatales,
va a tener competencia respecto a los predios estatales, denominados en la actualidad como terrenos, que los podemos distinguir como tales. Sin embargo, no hay mayores alcances ni mayor definición respecto a los bienes inmuebles. Esto se da posteriormente cuando se aprueba el reglamento del Decreto Legislativo 1439, donde ya encontramos una definición de lo que son bienes inmuebles del Estado, ¿no? En el cual, a su vez, se tiene todo un capítulo en el cual se desarrolla la gestión de los bienes inmuebles y se resaltan todos los actos que están, digamos, habilitados dentro de este ámbito. Posteriormente, esto da la base legal suficiente para el desarrollo de las directivas, puntualmente la directiva 002, en la cual se regulan los actos de administración y disposición final de los bienes inmuebles. Esta primera directiva 002 ha tenido a la fecha 4 modificaciones. Vamos a ver, considerar que en el reglamento se define a los bienes inmuebles como las edificaciones destinadas al cumplimiento de fines institucionales, edificaciones bajo administración de las entidades, independientemente del título jurídico en virtud de la cual la ejercen, incluyendo los terrenos sobre los cuales están construidos, destinadas como a fines institucionales tales como archivos, almacenes, depósitos, entre otros, independientemente de su uso efectivo. Esta definición es complementada con la Directiva 002, en la cual, en el literal F del artículo 5, se indica que los bienes inmuebles también incluyen las áreas sin edificaciones, ¿no?, que se encuentran dentro del perímetro del bien inmueble, ¿no?, así como las áreas comprendidas en unidades inmobiliarias de propiedad horizontal o propiedad común. Esto porque también podemos encontrar bienes inmuebles que están dentro de, por ejemplo, dentro de un edificio de propiedad horizontal. Entonces, ya teniendo clara la definición y la competencia de la Dirección General de Abastecimiento, hasta este punto lo que podríamos señalar es que se restringen las competencias de la SBN respecto a terrenos del Estado y la DGA asume respecto a lo que es edificaciones destinadas a fines institucionales, con ciertas características, claro está, en ambos sistemas. He de considerarse de que estas competencias se limitan a partir del 13 de octubre del 2019. En otras palabras, a partir del 13 de octubre de 2019 ya tenemos el ámbito estatal compartido en dos sistemas, el Sistema Nacional de Bienes Estatales y el Sistema Nacional de Abastecimiento, bajo la rectoría de la SBN y de la DGA respectivamente. Puntualmente respecto a las modificaciones de la Directiva 002. Es importante señalar, bueno, la primera modificación básicamente, bueno, es del 2021, básicamente se enmarca en lo que es la regularización de la situación legal de los bienes inmuebles, en el cual se les da un plazo determinado para regularizar la situación, vamos a indicar, de informalidad, de estar ocupando los inmuebles sin un título que avale su situación o su ocupación. Entonces se le da un plazo de hasta el 31 de diciembre de 2021 y posteriormente con esta primera modificación se amplía al 2022. Así posteriormente este plazo ha ido ampliándose y en la última modificación del 009-2024 se tiene un plazo ampliado hasta el 31 de diciembre de 2026. Asimismo, se han ido modificando algunos requisitos relacionados a la regularización de la afectación en uso de bienes inmuebles, así como la regularización de la situación respecto al cambio de zonificación, que son casos puntuales en los cuales en su momento la SBN otorgó derecho respecto a, vamos a indicar, los predios estatales o bienes inmuebles, en su entonces cuando comprendían ambos, vamos a decir, ambos sectores, y obligaban a las entidades, otorgándoles un plazo determinado para señalar o hacer los trámites ante las entidades locales respecto al cambio de zonificación. Entonces, al respecto, generalmente les ponían un plazo de 2 años y los prolongaban. Entonces, a través de estas directivas, lo que se les ha hecho es darle una ampliación
tal como el de regularización hasta el 31 de diciembre de 2026, y también se dan salvedades respecto a que si en caso no se pudieran cumplir, pueden realizar un trámite del cambio de obligaciones que están dentro de sus resoluciones. Eso puntualmente lo vamos a ver en las preguntas que vamos a ver más adelante. Igualmente ha habido un cambio drástico en el tratamiento de lo que es la autorización de demolición total y parcial de bienes inmuebles. Eso igualmente lo vamos a ver. Eso básicamente en la resolución directoral 0013, puesto que el tratamiento inicial comprendía otros supuestos y actualmente se maneja el tema de la autorización de la demolición total de bienes inmuebles o parcial de los mismos por parte de las entidades afectatarias bajo los supuestos de que ya no cumplen los fines institucionales, así como el caso de estar declarados inhabitables. Igualmente, este punto lo vamos a desarrollar en la pregunta que tenemos respecto a este tema. Entonces, igualmente en esta última modificación es de considerar que se tienen modificaciones respecto a los requisitos y plazo para el cumplimiento o solicitud de cambio de finalidad de obligaciones o un nuevo plazo, es la tercera disposición complementaria transitoria, así como un nuevo plazo para el cumplimiento de la obligación del cambio de zonificación al 31 de diciembre de 2026. Como se puede observar, todas están alienadas a que las entidades puedan ir cumpliendo la finalidad que se les dispuso cuando se les otorgó un derecho, llámese de administración o de disposición, y si en caso, por razones puntualmente en el tema de zonificación, modificaciones de ordenanzas municipales, se haya un impedimento de hacerlo, se les da una salida de poder cumplir y cambiar un tanto el acto de administración por uno de plazo determinado y determinar también una salida de la entidad buscando opciones dentro de la cartera inmobiliaria pública. Siguiente, por favor. La primera pregunta frecuente que se tiene es respecto a los alcances de la Directiva 0002-2021 EF 54.1. ¿No? Puntualmente nos dicen es de aplicación obligatoria para todas las entidades públicas. ¿Cuál es el alcance de la directiva? Efectivamente, la directiva, en cuanto a su introducción, van a observar existe un articulado que señala que es de alcance nacional y es de cumplimiento obligatorio por parte de todas las entidades del sector público no financiero referidas en el artículo 3 del Decreto Legislativo 1439. Y se hace una numeración, digamos, de todas las entidades que estarían comprendidas. Entre ellas está el Poder Ejecutivo, lógicamente están todos los ministerios, programas, proyectos especiales y organismos públicos adscritos, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, el Ministerio Público, Jurado Nacional de Elecciones, la ONP, Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, la Junta Nacional de Justicia, la Defensoría del Pueblo, Tribunal Constitucional, la Contraloría General de la República, la Superintendencia de Banco y Seguros y también los seguros y administradoras privadas de fondos de pensiones. Asimismo, tenemos a las universidades públicas, gobiernos regionales, gobiernos locales y organismos públicos en los 3 niveles de gobierno. Es decir, también están los gobiernos locales, ¿no? Los de gobiernos locales y de los gobiernos regionales. Hay que tener bastante cuidado. Si bien es cierto, podemos decir, sí, vamos a aplicar respecto a todas las edificaciones destinadas a fines públicos las normas del Sistema Nacional de Abastecimiento. Sin embargo, también hay que tener en cuenta que existen normas especiales y marcos jurídicos autónomos. Puntualmente vamos a ver el caso de las municipalidades, ¿no? Como bien deben de tener entendido, las municipalidades se rigen con autonomía, amparados en la Ley Orgánica de Municipalidades, ¿no? Ley 27972, con la que cuentan con autonomía para disponer los bienes inmuebles, pero de su propiedad, en virtud de los artículos 64 y 59 de su Ley Orgánica. Entonces, hay que hacer una distinción entre los bienes inmuebles del Estado, es decir, comprendidos dentro del sistema,
y los que constituirían propiedad municipal. Entonces, un inmueble del Estado, por ejemplo, podemos catalogar un lote de equipamiento urbano que ha sido producto de un proceso de formalización de COFOPRI. Si vemos las partidas registrales, van a estar inscritas a nombre del Estado y en muchos casos Estado SBN. Y estos, conforme ya, digamos, se ha dado la formalización, ¿no? Tienen un título de afectación en uso, pasaron a ser, digamos, a verificarse el cumplimiento de la finalidad de la afectación en uso por parte de la SBN, pero a partir de octubre de 2019, toda esa función de administración y gestión de estos inmuebles lo asume la DGA. Entonces, en ese caso estaríamos puntualmente frente a un bien inmueble comprendido en el ámbito del Sistema Nacional de Abastecimiento. Sin embargo, si encontramos dentro de una municipalidad un inmueble que ha sido donado, por ejemplo, a la municipalidad o producto de una dación en pago, estaríamos frente a una propiedad municipal. Y estos sí pueden ser pasibles de actos de disposición en el marco de la ley orgánica de estas municipalidades, ¿no? En ese caso, se aplica esta norma de especial, ¿no? Con la cual las municipalidades tendrán que regirse y hacer la aprobación de estos actos con los acuerdos de consejos y las formalidades que le exige la ley. Asimismo, es de observar que hay otras leyes especiales, por citar la 29006, que es la ley que autoriza la disposición de inmuebles del sector defensa, respecto a los bienes también de su propiedad, y que no resulten necesarios para el cumplimiento de sus fines institucionales. De igual modo, es de saber que la ley 26856 ampara o declara las playas del litoral, ¿no? Como bienes de uso público, inalienable, imprescriptible, y establecen zonas de dominio restringido y su reglamento aprobado, ¿no? Por Decreto Supremo 056/2016. En este caso, en la ley de playas, está expresamente y de forma exclusiva señalada la competencia de la SBN respecto a estas zonas declaradas como zonas de playas, ¿no? Incluso si hubieran edificaciones. Ojo, si por ejemplo yo encuentro hemos visto, era una comandancia de la policía, al parecer del equipo de salvataje, y estaba dentro de la zona de dominio restringido, ¿no? Dentro de la zona de playa, entonces estaría comprendido dentro del alcance de la ley de playa, siendo la SBN la competencia de la adecuada gestión de estos inmuebles. Asimismo, la existencia de estas normas especiales son reconocidas por la Directiva 002, en cuya novena disposición complementaria final señala que la DGA reconoce la prevalencia de la legislación especial para la aprobación de actos de disposición final de bienes inmuebles, resultando de observancia la directiva en lo que fuera pertinente. Siguiente, por favor. Otro tema recurrente y consulta por parte de las distintas entidades es el tema del arrendamiento de bienes inmuebles comprendidos en el marco del sistema. Dice, se puede otorgar una parte del bien inmueble en arrendamiento, ¿no? A personas naturales o jurídicas con fines de lucro para la instalación de algún tipo de negocio dentro de las instalaciones de una entidad pública. Efectivamente, sí, la Directiva 002 ha contemplado esta casuística y en su sexta disposición complementaria final señala que las entidades públicas pueden arrendar en parte la edificación de un bien inmueble de su titularidad o que se encuentre bajo su administración a favor de particulares por periodos no menores de 1 año, siempre que no se desnaturalice el cumplimiento de la finalidad para la cual se destina el uso o el servicio público del bien inmueble y conforme a las normas especiales. Entonces, para entender un poco más del contexto, porque este articulado incluye, digamos, de cierta manera los requisitos que se requieren para un arrendamiento. Lo primero es que esta norma habilita tanto a propietarios como a afectatarios para arrendar parte de los bienes inmuebles, digamos, de su propiedad o bajo administración.
Un ministerio, vamos a poner, el MINSA tiene un bien inmueble y quiere arrendar una parte para que se haga un cafetín. Entonces, si lo puede hacer, es una actividad que está vinculada, digamos, al servicio de algunos establecimientos y en este caso, en su calidad de propietario, lo podrá hacer. En cuanto a afectatarios, yo recibí este mismo ministerio, vamos a ponerlo como casuística, es afectatario de un bien inmueble, igualmente necesita la cafetería, entonces podrá realizarlo igual siempre y cuando el uso sea compatible con las actividades que se puedan realizar en el bien inmueble. Es decir, no es una prerrogativa exclusiva para los propietarios. En cuanto a los periodos, se tiene establecido que tienen que ser periodos menores a un año, siempre que no se desnaturalice el cumplimiento de la finalidad pública, ¿no? Volvemos al caso del cafetín. Por ejemplo, en algunos hospitales hay pequeños estanzos donde expenden ciertos productos que si no es, digamos, incompatible con los servicios que se brinden en algunos centros de salud, claro está que se pueden disponer. Sin embargo, es de acotar de que hay que privilegiar el uso óptimo de todas las instalaciones que puedan tener las entidades. Es decir, si yo tengo un lugar que a mí me hace falta, por ejemplo, para implementar laboratorios o quizás mayores oficinas administrativas o un área para reuniones que necesitamos, entonces hay que sopesar cuál es la importancia de optimizar el uso del bien inmueble frente a que podríamos dar esta área en arrendamiento. De igual modo, la entidad pública podrá arrendar siempre y cuando cuente con normas que lo habilitan para tal fin. Y ahí habla expresamente de normas especiales. Es decir, se obliga a que las entidades tengan reguladas en sus normas internas el procedimiento y la tramitología del arrendamiento. Puntualmente tenemos algunos casos de Minedu, del IPD, entre otras entidades que tienen un marco normativo que los ampara para hacer estos arrendamientos. Entonces, en caso de no tenerlo, no es que se limite, sino tendrían que hacer una consulta a sus oficinas de asesoría jurídica para ver cuál sería el marco normativo aplicable. Probablemente en muchos casos hemos visto de que sí tenían un marco normativo y simplemente no las estaban aplicando. Entonces, esta es una de las preguntas más frecuentes. Por ejemplo, no solamente por el tema de cafetines, un caso bastante puntual fue el del Ministerio de Cultura, que quería establecer algunos puestos en museos para el expendio de souvenirs, de recordatorios, ¿no? Que lógicamente uno sale de un museo o sale de un lugar con cierta connotación cultural y espera encontrar algunos recuerdos, ¿no? Para llevárselos a casa. Entonces, si nos damos cuenta, no se denaturaliza el uso público, la finalidad pública del lugar, ¿no? Que es, por ejemplo, un museo. Entonces, sí, el objetivo es de que estas actividades de arrendamiento finalmente, que van a hacerlo a favor de particulares con fines de lucro, permitan también coadyuvar el cumplimiento de la finalidad pública. Siguiente, por favor. Otra temática bastante o pregunta recurrente respecto a los actos de disposición final de bienes inmuebles. Y la pregunta es, en el marco de la Directiva 002, ¿a qué se considera actos de disposición final de bienes inmuebles? Y esto es un poco porque, digamos, heredando un poco la terminología que tenemos de CBN, los actos de disposición, uno de los más, digamos, connotados es el tema de la transferencia de dominio. Pero acá en DGA aparece el término disposición final y, digamos, todo se desencuadra. Y vamos a explicar por qué se ha tomado este término. El término de disposición final viene, vamos a volver al decreto legislativo 1439, enmarcado en lo que es la cadena de abastecimiento público.
como una de las etapas de la cadena de abastecimiento es la provisión de obras, bienes y servicios, la entrega. Entonces, eso vendría a ser la disposición final, la entrega, digamos, al usuario final, quien va, digamos, a hacer el uso y va a cubrir sus necesidades con la provisión, en este caso, de un bien inmueble. A eso va el tema de la terminología. Sin embargo, si lo pasamos en limpio a la realidad de los bienes inmuebles del Estado, es la entrega, lo vamos a poner así, de estos bienes. Y esto se puede hacer a través de dos actos, los actos de administración y los actos de disposición y otro tipo de actos con los cuales podamos entregar estos bienes inmuebles a las entidades públicas. Entonces, la entidad, la definición que se tiene en el reglamento de 1439 de disposición final, y ahí vamos viendo de que tiene coherencia con lo que les explicaba de la cadena de abastecimiento público, señala que constituye una actividad de la administración de bienes que comprende los actos de administración, actos de disposición y otras modalidades que permiten la adecuada gestión del patrimonio inmobiliario de las entidades. Entonces, no olvidemos de dónde viene y con eso ya vamos a poder fácilmente distinguir que el hablar de disposición final incluye todas las actividades que me permiten gestionar el patrimonio inmobiliario estatal. Entonces, dentro de la disposición final, ahí lo decía, se tienen distintas modalidades. Tenemos los actos de administración y los actos de disposición. Los actos de administración, ¿no? Son los actos a través de los cuales las entidades realizan el traslado de la propiedad, del inmueble, como la afectación en uso, ¿no? Que no implica el traslado de la propiedad, perdón, del bien inmueble, tales como la afectación en uso, entre otros, con la finalidad de destinarlo a un uso público o a la prestación de algún servicio público. La afectación en uso, digamos, vamos a ponerle como uno de los actos bastante frecuentes, y el segundo, el tema de la regularización de la afectación en uso, que vamos a ver más adelante en qué se distingue. Y los actos de disposición, en estos casos sí, las entidades se desprenden del dominio del bien inmueble, puesto que implica el traslado de la propiedad del mismo a través de una transferencia, una permuta y otras actividades con la finalidad también de destinarlo a un uso o a una finalidad pública. Es decir, entre entidades tiene el objetivo de destinarlo a un uso o a una prestación de algún servicio público y se da a título gratuito. Es lógico que entre entidades no vamos a entrar a lo que sería en el campo del derecho común o privado, que las transferencias tienen la características de ser título oneroso y las donaciones a título gratuito. No, a nivel del ámbito estatal, los actos de disposición tienen que ser entre entidades a título gratuito, ¿no? Dada la finalidad para la cual se están otorgando, ¿no? Finalmente es la prestación de servicios a las poblaciones. Siguiente. Perfecto. Entonces, como les señalaba, uno de los temas o pedidos más recurrentes que tiene la Dirección de Bienes Inmuebles es la afectación en uso. Y una de las preguntas también vinculadas a este tema dice, ¿cuáles son los requisitos para solicitar la afectación en uso indefinida? Y usan el término indefinida, es decir, ilimitada, de un bien inmueble inscrito a nombre del Estado a favor de una municipalidad, ¿no? Ahora, recordemos, como les señalaba en el anterior PPT, que la afectación en uso es un acto de administración con el cual se otorga solamente la facultad de usar a título gratuito un bien inmueble de libre disponibilidad, ¿no? No entregado a otra entidad para que lo destine a un uso o servicio público. Valga la redundancia, la afectación en uso otorga el derecho de uso de un bien inmueble por parte de la DGA o de una entidad a favor de otra, ¿no? En este punto también es importante acotar que en el artículo 24 del reglamento de la Decreto Legislativo 1439 se establece que la aprobación de los actos, tanto de la administración y disposición, son aprobados por los
las entidades titulares respecto a los bienes de su propiedad. Y si están inscritos a nombre del Estado, lo realiza la DGA. Aquí en este caso me dice, ¿no? ¿Cuáles son los requisitos para solicitar la afectación en uso indefinida de un mueble inscrito a nombre del Estado? Entonces, imaginemos que es una edificación, vamos a la partida y encontramos que está a nombre del Estado, incluso está a nombre del Estado SBN. Entonces, ahí estaremos claros de que la DGA está dentro del campo de su competencia para la aprobación de dicho acto, bajo un requisito de que este bien inmueble se encuentre de libre disponibilidad, que quiere decir que no haya un derecho u otros factores que también puedan impedir que este derecho se pueda otorgar. Entonces, dentro de los requisitos que podemos contemplar, tenemos los nombres completos, domicilios, número de documento de identidad de la máxima autoridad administrativa de la entidad pública solicitante o quien haya delegado. En este punto, por ejemplo, la máxima autoridad administrativa podemos encontrar a los secretarios generales, gerentes generales también, están los directores ejecutivos de algunos programas, ¿no? Los cuales, lógicamente, están debidamente acreditados con su resolución de nombramiento. Y en caso hay una encargatura, también es importante que se anexe su resolución de encargatura o de delegación de la función también, ¿no? A veces en el tema de administración o solicitud de bienes inmuebles, lo pueden delegar a un OGA o a la oficina de patrimonio. Entonces también pueden solicitarlo y para acreditar este primer requisito deberán presentar también su resolución con la cual tengan delegada la función. Asimismo, otro requisito es la expresión concreta del pedido, afectación en uso del bien inmueble ubicado en Manzana K, lote 5 del asentamiento humano Las Palmeras, en San Juan del Lurigancho, provincia de Lima, departamento de Lima, indicando el área requerida. Puedo pedir, si es un lote de 100 metros cuadrados con la edificación, 100 metros, y si mi necesidad simplemente, por ejemplo, es poner solo una oficina de recepción documental bastante pequeña, puedo pedir solamente la afectación de una parte. Yo tengo que indicar el área requerida. ¿Son los 100 o son 50 o son 60? La ubicación del inmueble ya lo hemos indicado, el uso público para cuál lo vamos a hacer, lo necesito para una oficina de atención al público, y así como el plazo de la afectación del uso requerido. De acuerdo a la directiva 002, los plazos es a plazo indeterminado o determinado. Acá el usuario, cuando nos presenta su pregunta, nos pone que solicitar la afectación en uso de forma indefinida, dice. En ese caso, un sinónimo, digamos, de a plazo indeterminado. Y cuando es a plazo determinado, indicar cuál es el plazo, 4 años, 5 años, tengo un proyecto que probablemente dure 6 años, entonces debidamente sustentado. El informe técnico legal que sustente la finalidad para la cual requieren el bien inmueble, así como la evaluación registral, su condición legal, física y técnica actual. En cuanto a los informes técnicos legales, lo que hemos estado recibiendo frecuentemente es que hacen la evaluación técnica y se omite hacer la evaluación legal. Entonces, siempre cuando doy este tema de explicarles cómo tienen que presentarle el informe, si bien pueden hacerlo en un solo informe único, pero entendemos que también en las entidades el último paso es que ingresen a las oficinas de asesoría jurídica y ellos son los que completarían la parte legal. Pero hay que asegurarnos de que estén ambos aspectos. El aspecto técnico tiene que ver con el tema más físico, ahí tienen todas las páginas que pueden ustedes acceder o aplicativos web como el GeoCadmin, GeoYacta, Ecofopil, Google Earth, Street View, donde pueden hacer una evaluación, el área, técnicas, medidas, del bien inmueble en materia de pedido, y el tema legal básicamente tiene que ver con la evaluación registral de los antecedentes registrales, titularidades, derechos preexistentes, cargas, gravámenes, todo ello para que sepamos que las condiciones con las cuales ustedes tienen de conocimiento que estarían recibiendo un bien inmueble. El plano perimétrico y ubicación georreferenciados, ¿no? En la región geodésica
nacional, ¿no? En coordenadas UTM en la escala apropiada, ¿no? Indicando la zona geográfica y el datum vigente, ¿no? Autorizado por ingeniero competente, arquitecto y geógrafo. Ahí también estamos verificando de que estén habilitados. En algunos casos no están poniendo los sellos y estos pueden ser materia de observación. El plano de distribución igualmente tiene que estar autorizado por ingeniero civil o arquitecto habilitado, y lo que es la memoria descriptiva con todo lo que ustedes han plasmado en su plano de perimétrico y de ubicación, ¿no? Indicando las áreas, linderos, medidas perimétricas y la zonificación, ¿no? Que es bastante importante. Todos estos documentos técnicos, repito, plano, perímetro y ubicación, plano de distribución y la memoria descriptiva deberían de estar debidamente visados por ingeniero civil o arquitecto habilitado, ¿no? Que deben de tener, vamos a verificar si tienen habilitada su colegiatura para suscribir los documentos. Las fotografías fechadas, no necesariamente a veces que las fotografías contengan, digamos, la fecha dentro del retrato, pueden hacer un panel fotográfico y en la parte de arriba decir las fotografías fueron tomadas con fecha tal y ahí ponen debajo todas las fotografías que ustedes tomaron y verificar si es aún de 30 días hábiles previos a la solicitud. Y lo que es el certificado de parámetros urbanísticos. Esto con la finalidad de acreditar que la finalidad para la cual van a destinar el bien inmueble es compatible con la zonificación en el cual se encuentra ubicado el bien inmueble. Unos detalles relevantes respecto a estos requisitos, es importante señalar que si yo no presento o no cuento con el certificado de parámetros urbanísticos, se puede presentar lo que es el certificado de zonificación y vías vigente, igual con la que se verifique la compatibilidad de zonificación. Asimismo, hay un detalle que se ha verificado en los certificados de parámetros urbanísticos, es en cuanto a su vigencia. Generalmente, y de acuerdo a ley, estos tienen una vigencia de 36 meses, pero en algunos casos estamos viendo que algunas municipalidades están poniendo otros plazos que no están debidamente reglados conforme a ley. Entonces, esos detalles también es importante, por favor, que cuando hagan la evaluación legal puedan verificar que estos certificados hayan sido dados conforme a ley por parte de los gobiernos locales correspondientes. Asimismo, un detalle adicional es, en caso de que las solicitudes sean, como en nuestro caso puntual, lo quiere solicitar a favor de una municipalidad, ¿no? Un bien inmueble en afectación en uso, la municipalidad, sea local o los gobiernos regionales también, se debe presentar además un acuerdo de consejo regional o un acuerdo de consejo municipal aprobando el requerimiento para la afectación en uso de un bien inmueble, ¿no? Esto en concordancia con sus leyes orgánicas, ¿no? En este acuerdo de consejo tiene que decir básicamente que se le otorga, digamos, se aprueba de que se solicite la afectación en uso del lote ubicado en la Manzana K, lote 7, asentamiento humano Las Palmeras, a favor de la municipalidad distrital de Pangoa. Es decir, es una autorización, no es que con esa acta se apruebe, porque estamos viendo de que muchos acuerdos de consejo están asumiendo como que ya tuvieran el derecho. No, es una autorización para que se pueda tramitar ante la DGA. Asimismo, si yo voy a solicitar la afectación en uso para la ejecución de un proyecto de inversión, es importante que la entidad solicitante presente también la ficha técnica o el estudio de preinversión a nivel perfil previo a su declaratoria de viabilidad, elaborados conforme a las disposiciones del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. Este requisito es tanto para proyectos de inversión cuando se soliciten los actos de administración como la afectación en uso, así como para los actos de disposición que es, por ejemplo, la transferencia. Asimismo, es importante señalar que nosotros a nivel de la DGA debemos privilegiar lo que es la afectación en uso, puesto que en muchos casos las personas acceden al tema de la transferencia y en realidad a través de la afectación en uso, las entidades ya se encuentran habilitadas para solicitar un proyecto de inversión.
¿no? No es necesario el tener la titularidad. Muchas veces se sustenta la necesidad de ser titulares, ¿no? En el tema de que se encuentran impedidos o limitados para presentarse a ejecutar proyectos de inversión. Y no es cierto. Con la afectación en uso o regularizando la misma, si ustedes están ocupando un inmueble y no tienen derecho y regularizan la situación a través de la regularización de la afectación en uso, ya pueden estar habilitados y solicitar o empezar a tramitar sus proyectos de inversión sin necesidad de contar con la titularidad. Siguiente, por favor. Y justamente, ¿no? Vamos a continuar con el tema de la afectación en uso, porque nos preguntan, dice, ¿se puede solicitar la prórroga de la afectación en uso? Y efectivamente sí, la directiva 002 en el artículo 12 regula de que sí las entidades pueden solicitar, ¿no? Cuando las afectaciones en uso se dieron a un plazo determinado, una prórroga o una modificación del plazo a plazo indeterminado, siempre y cuando, ojo, la entidad lo solicite y lo sustente, es decir, con una debida motivación hasta 30 días hábiles antes del vencimiento del plazo. Ojo, hay que tener bastante cuidado al momento de contabilizar dicho plazo. Luego de ese plazo, lógicamente, si ya se cumplieron, hay que estar vigilando tanto los titulares como en este caso el Estado de GEA respecto al cumplimiento de la finalidad de la afectación en uso. Asimismo, otra pregunta importante que nos hacen es si se tiene, dice, un bien inmueble de uso público afectado en uso, ¿es posible afectar en uso parte del bien inmueble a favor de otra entidad pública? Es un caso concreto. Una entidad A está afectada en uso en todo un lote de 100 metros cuadrados, pero verifica de que hay un ambiente que no lo utilizan y que otra entidad esté interesada y le dice, yo puedo hacer ahí, necesitaría, por ejemplo, un pequeño espacio para poner una oficina de recepción de documentaria nada más. Entonces, no es de que el afectatario, ojo, asuma la titularidad, vamos a poner así, o se encuentra habilitado a disponer libremente el bien inmueble. Recordemos que la afectación en uso otorga las facultades de administración, más no de disponer libremente. Entonces, esto le corresponde al propietario. Entonces, lo que ahí corresponde es que el afectatario diga, sí, efectivamente, ese ambiente yo no lo estoy utilizando y voy a, ¿tú qué me propones? Si está inscrito a nombre del Estado o a la entidad titular, renuncia a la afectación en uso que tienes sobre el área, sobre esa parte del área que tú tienes afectada, es una afectación en uso parcial, o bajo la causal de renuncia, ¿no? La extinción de la afectación en uso por causal de renuncia, y esa parte del bien inmueble quedará de libre disponibilidad, para la cual nuevamente la entidad interesada tendrá que venir a la DGA y solicitar la afectación en uso de parte del bien inmueble y hacer todos sus requerimientos con los requisitos que ya hemos detallado en el PPT anterior, ¿no? Como una afectación nueva. Entonces, y de esa manera, lo que se va a configurar es una pluralidad de afectatarios, es decir, se va a realizar una cogestión del bien inmueble. Pueden haber mucho más afectatarios dentro del bien inmueble, sí, incluso hemos visto en propiedad horizontal que tenemos 3, 4, una entidad está en el piso 5, 6, 7, la otra en el 1, 2 y 3, entonces llevan una cogestión del bien inmueble. Entonces, es importante saber que mientras exista una afectación vigente, ¿no?, sobre la totalidad del bien inmueble, no se puede hacer nada. Lo que se tiene que evaluar previamente es la renuncia por parte de la entidad que tiene la totalidad respecto del área que ya no vendría utilizando,
Eso está en el literal B del artículo 18 de la directiva y está la causal de renuncia, ¿no? Causal de la extinción de la afectación en uso por renuncia, y se podrá afectar en dicha área a favor de la entidad, la tendrá que solicitar ante la entidad titular y, de ser el caso de propiedad del Estado, ante la DGA. Siguiente, por favor. Otra pregunta recurrente que tenemos es: ¿cuál es la diferencia entre la afectación en uso y la cesión en uso? Al respecto, es importante siempre recordar que en el marco del Sistema Nacional de Abastecimiento tenemos regulada la afectación en uso, y como ya lo hemos señalado, es un acto de administración en el cual se otorga un uso a título gratuito a favor de otras entidades para una finalidad pública, siempre y cuando el predio sea de libre disponibilidad. Sin embargo, en este marco no tenemos regulada la cesión en uso. Si podemos observar nuestra Directiva 002 y todas sus modificaciones, no las tenemos. Puesto de que la cesión en uso constituye una figura que a la fecha se encuentra únicamente regulada en el marco del Nacional de Bienes Estatales, únicamente aplicable a predios, es decir, a terrenos. A través de la cesión en uso, se otorga a un particular, ojo, el derecho excepcional de usar un bien del Estado, vamos a poner así, temporalmente a título gratuito, ¿no? Siempre y cuando es un predio de dominio privado estatal, y esto se da sin fines de lucro, ¿no? Es bastante parecido a la afectación en cuanto a la gratuidad, pero está condicionado que este particular desempeñe actividades de desarrollo social, cultural, deportivo o forestación, ¿no? Y esto de alguna manera coadyuva los fines institucionales, ¿no? O estatales. Esto lo pueden ustedes encontrar en el artículo 161 del reglamento de la ley 29151, ¿no? La Ley General de Bienes Estatales. Entonces, si hablamos de una distinción, lo primero, como les digo, la cesión en uso únicamente a la fecha es aplicable para lo que es el tema de los terrenos en el marco del Sistema Nacional de Bienes Estatales y no de la DGA. Y de alguna manera hace prioritario la entrega de bienes del Estado a título gratuito para ciertas actividades, vamos a decir, de recreación social a particulares, a favor de particulares. Aquí es importante señalar que en el marco del sistema no hemos podido realizar, nuestra primera etapa no es hacer que las entidades no cumplan con optimizar los bienes que tienen a su cargo, puesto que vemos que en nuestra realidad tenemos una gran brecha en cuanto el espacio que se le pueda otorgar a las entidades para que cumplan de una manera más satisfactoria sus necesidades. Entonces, es bastante claro los costos elevados que tenemos por cuestión de arrendamientos, para que en todo caso dispongamos de ciertos bienes que puedan ser aprovechados por las distintas entidades, ¿no? Entonces, bajo ese esquema, el Sistema Nacional de Abastecimiento no está realizando este tipo de actos, puesto de que nuestro objetivo es optimizar el uso óptimo de los bienes inmuebles del Estado por parte de las entidades. Siguiente, por favor. Cambiando de temática y también de las preguntas frecuentes que tenemos es el tema de la transferencia de bienes inmuebles. Dicen, ¿cuál es la diferencia entre transferencia y la afectación en uso? Y ahí volvemos un poco a recordar los anteriores PPTs, donde hablábamos que la administración en uso, la afectación en uso, claro está que es una figura dentro de estos actos, privilegia lo que es el uso, sin el traslado del dominio o de la propiedad del bien inmueble. En cambio, a nivel de la transferencia sí hay un desprendimiento. El titular dispone del dominio del bien y lo entrega a título gratuito a favor de la entidad. Y una de las peculiaridades que tenemos en cuanto a lo que es la disposición de bienes inmuebles del Estado es que esto se otorga respecto de los bienes inmuebles de dominio privado. Entonces,
doctora, es un común denominador que soliciten la transferencia para proyectos de inversión, porque quiero construir un colegio, quiero construir oficinas, y cuando verificamos el bien, es un bien de dominio público, un lote de equipamiento, un aporte reglamentario, o simplemente ya está funcionando, ¿no? Entonces ya viene siendo destinado a un uso público. Entonces, básicamente, a este punto sabemos que la diferencia entre afectación y transferencia tiene que ver con el dominio. En lo que es afectación es simplemente el uso, y ahí no es importante o no es tan trascendente si se otorga respecto a bienes de dominio público y privado. Ahí no hay ni limitación alguna. En cambio, en cuanto a la transferencia, sí, esto únicamente se da respecto de bienes de dominio privado, de libre disponibilidad, claro está, es decir, que no tengan ningún impedimento para ser entregados, ¿no? Por parte de las entidades respecto a los bienes, lógicamente, que están bajo su titularidad, y del Estado por parte de la DGA a título gratuito, y también para que lo destinen al cumplimiento de una finalidad vinculada a un uso o a la prestación de un servicio público. Entonces, ya establecida la diferencia, hay que también tomar apuntes de los detalles relevantes que se deben de considerar cuando se tiene la transferencia. Uno, como le repito nuevamente, si es por la necesidad de ejecución de un proyecto de inversión, no es necesario tener la titularidad. Con la afectación en uso o la regularización de la afectación en uso de los que vienen ocupando, ya se puede tramitar, o la entidad beneficiada puede tramitar un proyecto de inversión. Lo otro, verificar la naturaleza jurídica de los bienes inmuebles. Es decir, hay de dominio público y dominio privado. Pero, doctora, ¿por qué no se puede dar respecto a los bienes de dominio público? Como sabemos, estos bienes tienen una protección constitucional por las cuales son inalienables, intransferibles, ¿no? Y recordemos, ¿no? Estos bienes de dominio público están destinados a un uso público, a la prestación de servicios públicos, como los aportes reglamentarios. Ahí podemos ver escuelas, hospitales, establecimientos penitenciarios, museos, cementerios, y también algunos que están reservados y afectados a la defensa nacional, los palacios, sedes gubernativas, algunas instituciones, ¿no? Algunas están expresamente señaladas como bienes de dominio público asignadas por ley expresa, y como les decía, constitucionalmente estas son inalienables, imprescriptibles y inembargables. En cuanto a los bienes de dominio privado, sí pueden ser objeto de transferencia, no están destinados a un uso ni afectados a algún servicio público. Es decir, doctora, veo mi partida, sí, lo recibieron en dación en pago, sí, es un bien de dominio privado, pero hay una afectación en uso otorgada ya a otra entidad. Estamos frente a un bien de dominio público, porque ya está afectado a un servicio público. Entonces, dentro de los bienes de dominio privado, igualmente hay, a partir de la ley 29618, son materia de disposición. Sin embargo, son inembargables y son imprescriptibles por mandato de esta ley. Entonces, esa es básicamente la diferencia que tenemos respecto a la transferencia y la afectación en uso. Siguiente, por favor. ¿Qué documentos se necesitan para realizar la transferencia de un bien inmueble? Y ahí nos vamos a los requisitos, ¿no?, establecidos en el artículo 29 de la Directiva 002, al igual como en el de transferencia, la presentación del documento de la solicitud, por la máxima autoridad administrativa de la entidad o su delegación, la expresión concreta del pedido, indicar cuál es el uso determinado que se quiere, el informe técnico legal, como le digo, pueden ser juntos, separados, pero siempre detallados en los ambos aspectos, por favor, no olvidarse. Los documentos técnicos, que son los planos, memorias descriptivas, y igualmente lo que es el certificado de parámetros urbanísticos, porque la DGA es muy respetuoso de las normas
de los planes urbanos que se tienen, entonces, para verificar la compatibilidad del uso que se le va a brindar al bien, digamos, que se va a transferir con la zonificación. De igual modo, si la transferencia está inmersa dentro de la ejecución de un proyecto de inversión, también se debe de presentar lo que es la ficha técnica o el estudio de preinversión a nivel de perfil, ¿no? De la declaratoria, previa a la declaratoria de su viabilidad, conforme a las normas del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. Siguiente, por favor. Continuando con la temática de transferencia de bienes inmuebles, dice, ¿cuál es el procedimiento a realizar la transferencia de bien inmueble entre entidades? El procedimiento lo tenemos regulado en el artículo 37 de la Directiva 002. Básicamente, haciendo un resumen, la DGA cuando recibe un documento, primero verifica o hace un checklist de los requisitos, ¿no? Naturaleza jurídica, verificar titularidad. Si, por ejemplo, está inscrito, vamos a poner el nombre del Ministerio del Interior. Derivaré el documento al interior porque yo no soy competente para otorgar un derecho respecto a un terreno, un bien inmueble que no es de mi propiedad. Verifico el nombre del Estado, luego verificaré, como les repito nuevamente, la naturaleza jurídica y de ahí todos los documentos técnicos correspondientes. Si algún requisito no se cumple, notificaré a la otra entidad por un plazo de 15 días para que subsane o aclare los puntos que hayan sido materia de observación. Una vez cumplido ese plazo, si lo hace, continúo el trámite correspondiente, emito mi informe técnico legal, igualmente como ustedes. Generalmente nosotros hacemos una inspección para verificar las condiciones con las cuales se está entregando el bien inmueble. Quizás lo que en algunos casos nos ha ocurrido, cuando vamos a campo verificamos que había una ocupación de terceros, una pequeña parte, una pequeña porción o algunos detalles relevantes que es importante considerar. Y con todos esos documentos ya elaboramos todo lo que son los proyectos y ya pasan por los filtros necesarios para lo que es la emisión de la resolución, aprobando el derecho correspondiente, y la misma es remitida a los registros públicos para su inscripción correspondiente dentro de la partida del bien inmueble, ¿no? Donde está inscrito el derecho dentro de lo que es el rubro, si es de dominio, en este caso de transferencia, y si es de afectación en uso, en el rubro de las cargas. Asimismo, una siguiente pregunta dice, ¿qué pasa si no tengo el certificado de parámetros urbanísticos para solicitar una transferencia de un bien inmueble? Al igual que la afectación en uso, puedes presentar lo que es el certificado de zonificación y vías vigente. Como repito, es bueno verificar el plazo de vigencia de estos documentos y que estos estén acorde a ley. Otros detalles frecuentes y también es importante acotar es el tema de la transferencia entre entidades. Entidad A, entidad B, hace la transferencia de sus bienes inmuebles y de acuerdo al artículo 33 de la Directiva 002, cuando una entidad decide transferir un bien inmueble o cuota ideal de su propiedad a otra entidad, previamente debe comunicarlo a la DGA a fin de que en el plazo de 30 días hábiles emita un pronunciamiento respecto a la propuesta de la transferencia, ¿no? Esta es una opinión previa que debe de emitir la DGA respecto al cumplimiento, respecto a la transferencia de los bienes inmuebles, donde vamos a verificar básicamente el cumplimiento, digamos, de los requisitos y de que esta transferencia esté sustentada en la optimización del uso del bien inmueble. Esta prerrogativa o este alcance del artículo 33 de una opinión previa para el caso de transferencia entre entidades no es aplicable, ojo, para gobiernos locales ni tampoco para gobiernos regionales respecto a los bienes inmuebles de su propiedad. Como ya en un inicio indicamos, nosotros somos respetuosos de la autonomía y de las leyes especiales que los amparan respecto a la gestión de los bienes de su propiedad. Siguiente, por favor.
Y hablando justamente de gobiernos locales, otra pregunta que también frecuentemente nos hacen es, ¿cuál es el procedimiento para que una municipalidad transfiera, done o otorgue un acto de disposición final, imagínense, de un bien inmueble de su propiedad a favor de una entidad pública? Entonces, si nos estamos dando cuenta que habla de municipalidades, un bien inmueble de su propiedad y habla de disposición final. Entonces ya estamos mezclando la terminología, por eso es muy importante tener en claro que la normativa municipal es autónoma respecto a los bienes de su propiedad, es decir, bienes municipales, y lo que es la DGA respecto a los bienes del Estado. Entonces, en esta pregunta vamos a basarnos en la Ley Orgánica de Municipalidades, donde nuevamente se indica que el patrimonio municipal, ¿no?, es administrado por cada municipalidad en forma autónoma, con las garantías y responsabilidades que les otorga esta ley especial. Y en su artículo 69 tenemos todos los actos que las municipalidades pueden realizar. Dice, ¿no? Pueden disposición de bienes municipales, entendiendo que son de su propiedad, y se pueden transferirlos, concesionarlos, explotarlos, arrendarlos o modificar su estado de posesión o propiedad mediante cualquier modalidad por acuerdo de consejo. Dice, cualquier trámite de transferencia o concesión entre los bienes de las municipalidades se hacen a través de la subasta pública. Es decir, incluso las municipalidades, es de mencionar, que tienen la facultad de la desafectación de bienes inmuebles del Estado, es decir, bienes de dominio público, le quitan la naturaleza y la convierten a bienes de dominio privado, y estos los podrían poner a disposición, pero el mecanismo es y establecido como único medio a través de las municipalidades es la subasta pública. Y dice que estos actos deben ser puestos de conocimiento por las municipalidades a la Contraloría General de la República en un plazo no mayor de 7 días bajo responsabilidad. Entonces, ahí tenemos el primer dispositivo legal de la Ley Orgánica de Municipalidades que sí, les otorga todas las prerrogativas de que pueden hacer actos de transferencia, concesión, uso y explotación de los bienes municipales. De igual modo, y en el caso puntual dice donar, ¿no? ¿Pueden donar bienes municipales? Sí, está amparado en su artículo 64. Dice, por excepción, pueden donar o permutar bienes de su propiedad, ojo, a los poderes del Estado u otros organismos del sector público. Estas donaciones, ¿no?, de bienes a favor de una municipalidad están exoneradas de impuestos, ¿no?, de todo impuesto conforme a la ley de la materia, así como el pago de costos registrales y derechos arancelarios cuando los bienes provienen del extranjero. De igual modo, aquí hacen aplicación, ¿no? Hay que entender bien en claro que si bien pueden haber bienes inmuebles de propiedad municipal, estos bienes también están comprendidos en el marco del sistema. Pero, al ser de su propiedad, ellos pueden disponerlos con plena autonomía conforme su marco normativo especial. Y esta ley especial nosotros lo reconocemos en nuestra 9ª disposición complementaria final de la Directiva 002. Finalmente, una temática que también tenemos es la demolición. La pregunta es, ¿las entidades públicas deben pedir autorización a la DGA para la demolición total o parcial de bienes inmuebles de su propiedad? Aquí ya esta pregunta, como ha sido tan genérica y ha sido tan recurrente, lo que hemos hecho es en esta última modificación del 2024, en el numeral 24.1 del artículo 21 de la directiva, se indicaba expresamente que no se requiere la autorización previa para la demolición total o parcial de la edificación de un bien inmueble administrado por la propia entidad titular. Si yo soy el propietario, mi Ministerio de Defensa, no necesito pedir la autorización. Yo soy propietario Minjus, no puedo pedir. Si soy el afectatario, sí, esto es aplicable para los afectatarios. Y es de indicar que también en esta última modificatoria, como les han tenido todo un cambio bastante radical en cuanto a los supuestos, ¿no? Los supuestos actualmente es cuando ya no cumple con
los requerimientos institucionales en el cual se pide una autorización, ¿no?, debidamente sustentada en un plazo no menor de 60 días hábiles previos a la ejecución de demolición, y para eso tenemos en estos casos ya unas fichas establecidas en esta modificación. Ustedes lo pueden descargar incluso, con las cuales ya no es necesario que estén elaborando un informe, un técnico. Ustedes llenan las fichas y de esa manera piden la autorización como afectatarios a la entidad titular 60 días antes de demoler. En caso ustedes tengan una declaratoria de inhabitabilidad por parte de la municipalidad, no necesitan pedir una autorización, sino simplemente hacer una comunicación. La comunicación a demoler se deberá realizar luego de haber sido declarada, ¿no?, tenía el documento de inhabitabilidad, y esto lo pueden hacer incluso hasta antes de su ejecución. Luego se realizará la comunicación, la entidad puede iniciar las acciones de demolición sin problemas. Entonces tenemos lo que es la autorización y la comunicación, y estos son para los afectatarios. Es importante también señalar, hay una pregunta siguiente, y esto que tiene que ver justamente con lo de subsanaciones. Dice, ¿cuál es el procedimiento para regularizar la incursión de un error de algunas autoridades que ya han sido demolido los bienes inmuebles en pésimo estado y los han reemplazado? Es decir, no han pedido autorización alguna al propietario para hacer la demolición. Es de señalar de que en el marco de la Directiva 002 no se ha regulado el tema de la regularización. En todo caso, es importante ponerlo de conocimiento a los órganos del sistema de control para el establecimiento de las responsabilidades que hubiera lugar. Sin embargo, como les repito, si es, ya ustedes ahí dicen, ¿no?, está en pésimo estado, van a la municipalidad, tienen su declaración de inhabitabilidad, inmediatamente lo comunican y con eso se encuentran habilitados ustedes para demoler. En cambio, es un poco más complicado, digamos, en el tema de autorizaciones cuando es para requerimientos institucionales, porque ahí sí hay que saber que tenemos que motivar debidamente el pedido. Finalmente, es señalar que también las demoliciones no tienen como objetivo simplemente eliminar de manera parcial o total el bien inmueble, sino de que posteriormente se pueda hacer una edificación mucho más óptima para que se pueda cumplir un uso, un servicio público en beneficio de la población. Aquí hasta es mi participación. Voy a dar pase a mi compañera para ver el siguiente rubro respecto a lo que es registro del SIGA. Buenos días con todos. Procederemos a dar exposición a las preguntas frecuentes sobre lo que es registro de bienes inmuebles en el SIGAMEF. En primer lugar, tenemos que tener en cuenta el marco normativo que emite la Dirección General de Contabilidad Pública, el cual tenemos el texto ordenado de la directiva, la 005 del 2016 y la directiva 002-2014. Ambas directivas dan las metodologías de modificación de vida útil, o si no también del reconocimiento y medición. Actualmente ellas se encuentran no vigentes. Con Resolución Directoral 11-2023 se han derogado diversas normas del Sistema Nacional de Contabilidad. Por lo tanto, respecto a los valores de reconocimiento, desde el 1 de enero de este año, las entidades deberán ceñirse a lo señalado en las NIPS 17, propiedades, planta y equipo, el prólogo de las NIPS, el marco conceptual para la información financiera con el propósito general de las entidades del sector público, de la versión 2022, de acuerdo a lo dispuesto en la Resolución Directoral 13-2023 emitida por la Dirección General de Contabilidad Pública del MEF. Siguiente, por favor. Ahora bien, el SIGAMEF permite el registro de inmuebles, pero sin embargo, de acuerdo al Código Civil, se divide en 4 partes: empresas estatales, bienes inmuebles, infraestructura y espacio público. Sin embargo, para el plan contable gubernamental, estos 4, según lo que es propiedad, planta y equipo asociadas a cuentas contables, señalan que para predios estatales son activos no producidos. ¿Qué significan? Que son tierras y terrenos, activos y subsuelo, el cual cuentan con la cuenta contable 1502. Para lo que son bienes inmuebles, se dividen en 2, que son edificios residenciales y no residenciales.
Para lo que son edificios residenciales, son costo de viviendas, edificios, otros similares destinados para las instalaciones que sean utilizadas como residencia de personal de las entidades públicas. Este tiene la cuenta contable 1501.01. Para los que son edificios, son costos de edificios o unidades no residenciales destinados al funcionamiento o operación de las entidades públicas, como por ejemplo edificios de oficinas, centros de salud y centros educativos. Ello cuenta con cuenta contable 1501.02. Y para lo que es infraestructura, espacio público, estas señalan que son estructuras cuyos costos destinados a la creación y ampliación de la infraestructura física necesaria para el desarrollo mediante la resolución de obras públicas que contribuyan a la formación bruta del capital, cuya cuenta contable es la 1501.03. Siguiente, por favor. Ahora bien, tomando en consideración lo antes mencionado, tenemos que el SIGA, que es el Sistema Integrado de Gestión Administrativa, cuenta con unos módulos, entre ellos el módulo logístico, el módulo configuración, y el que vamos a ver ahora es el módulo patrimonio. El módulo patrimonio es una herramienta que contribuye con la gestión de control de los procesos del patrimonio, permite el registro y el seguimiento de los bienes del Estado. Asimismo, el registro y control de los bienes del Estado va a ser a nivel de unidad de activo y componente, que lo vamos a ver a continuación. Siguiente, por favor. Ahora tenemos una pregunta. ¿Cómo se registra contablemente un bien inmueble? El bien inmueble se desagrega contablemente en unidades de activo, terrenos y edificios, y estos a su vez se desagregan en componentes. Cada componente se registra con su valor por separado. Tenemos un pequeño ejemplo para lo que es aplicado para un local principal de una universidad, el cual en todo su conjunto refiere a un inmueble. Luego este se desagrega en terreno, edificio administrativo, edificio economía. Todos ellos ya son parte como una unidad mínima indivisible que es parte del inmueble, llamados unidades de activo. Luego, si queremos ya descomponer el edificio administrativo en el SIGA, sería a través del edificio del piso 1 al 10, luego también los ascensores, que son parte que pertenecen a la unidad de activo con una vida útil definida distinta al resto de los bienes que conforman dicha unidad. Siguiente, por favor. Ahora bien, ¿cómo hacemos para registrar? Al entrar al SIGA, damos clic a lo que es módulo patrimonio, el cual nos va a desplegar una ventana de inmuebles y nos va a señalar el registro de inmuebles. Al entrar a esta opción, se nos abrirá una ventana en donde estarán todos los bienes registrados bajo de la administración de la entidad o unidad ejecutora. Al dar clic en esta ventana, vamos a dar en insertar inmueble, en donde nos va a desplegar una ventana en donde están los datos de inmueble, unidad de activos, datos registrales, documentos y seguros, que lo vamos a detallar más adelante. Siguiente, por favor. Luego de llenar estos datos de inmuebles, tenemos 4 campos muy importantes que tenemos que llenar. Entre ellos es el tipo de propiedad, en donde se tiene que poner el CUS, tipo de propiedad, el nombre del inmueble, tenemos también la modalidad del inmueble, fines de uso, también la ubicación y el tipo de alta. Siguiente, por favor. Pero, ¿cuántos tipos de propiedad se identifican en el SIGA-MEF? Para el registro de bienes inmuebles se deben identificar en primer lugar el tipo de propiedad que le corresponde, el cual son 2 tipos. Uno es propiedad institucional y otro es el propiedad no institucional. Para lo que es propiedad no institucional, es cuando el inmueble es de titularidad de la entidad o lo ha adquirido mediante actos de disposición, sean transferencia, permuta o actos de adquisición, que son donación, dación en pago. Pero para lo que es propiedad no institucional, es cuando el inmueble proviene de actos de administración, por ejemplo, afectaciones en uso, o son asignados en uso temporal, sean los bienes incautados. Como podemos ver en la tabla, estos tipos de propiedad también tienen modalidad de inmueble. En propiedad institucional, como modalidad de inmueble, tenemos de uso de la entidad, propiedad de inversión, obras concluidas por transferir, cesión en uso, por contratos de concesión y administración funcional.
Y para lo que es propiedad no institucional tenemos dos modalidades, el de uso de la entidad y los incautados. Pero para ahondar un poco más sobre lo que es obras incluidas por transferir, estas se registran los bienes de la entidad que ha construido por otra entidad. Podrán ser excluidos de esta cuenta una vez que hayan sido realizada la transferencia contable de ese bien. Y ahora bien, ¿pero cómo se denomina la administración funcional? A las funciones inherentes de determinadas entidades gubernamentales de administrar bienes patrimoniales del Estado que no son utilizadas por estas. Por ejemplo, los bienes del SBN, los gobiernos regionales, gobiernos locales y PRONAF. Siguiente, por favor. Ahora bien, tenemos los tipos de propiedad que habíamos mencionado. Sin embargo, cada una de ellas tiene unos fines de uso y los tipos de alta. Para lo que es propiedad institucional, los fines de uso pueden ser residenciales, administrativos, educativos, salud, sociales y culturales, entre otros. El tipo de alta tenemos mediante compra, permutas, donación, transferencia, liquidación de obra, dación en pago, primera de dominio, derecho de superficie y usufructo. Sin embargo, para lo que es propiedad no institucional, tenemos de uso de la entidad, el cual es igual que lo que es propiedad institucional, pero sin embargo tiene dos tipos de alta, que es la afectación en uso y asignación en uso temporal. Siguiente, por favor. Ahora bien, cuando entramos a la pestaña de unidad de activo, al momento de haber registrado, por ejemplo, el terreno como unidad de activo, luego se va a descomponer como componentes de la unidad de activo como terreno también. Al momento también de ingresar el edificio, también se va a componer de unidad de activo el edificio y además se va agregando los demás componentes como pueden ser los ascensores. Siguiente. Luego de esta ventana tenemos que llenar los datos generales del detalle de la unidad de activo. Tenemos la modalidad de activo como por ejemplo del uso de la entidad. Tenemos que llenar también el tipo y la unidad de activo, el cual va a estar una información vinculada al tipo de propiedad que habíamos visto, la modalidad de inmueble y la modalidad de activo. Cabe resaltar que la procedencia y el tipo están dirigidos a lo que son terrenos, ya sean de expropiación, sector privado o sector público. Siguiente, por favor. También tenemos los tipos de unidad de activo, tanto para propiedad institucional y no institucional. Para lo que es propiedad institucional, estos tipos de unidad de activo se encuentran ya registrados en el plan contable. Por ejemplo, para lo que es de uso de entidad, tenemos terrenos urbanos, terrenos rurales, terrenos seriazos, viviendas residenciales, edificios administrativos, entre otros. De tal manera también para la propiedad no institucional que tenemos los que son igualmente terrenos urbanos, puertos, aeropuertos, infraestructura eléctrica, entre otros. Siguiente, por favor. ¿Se puede registrar en el SIGA-MEF un inmueble que no está saneado? Para el caso de los bienes que se encuentran en proceso de saneamiento, a la fecha el SIGA-MEF no presenta impedimento para registrarlos y controlarlos a través de esta herramienta. De contar con los documentos necesarios, deberán ser completados en los campos de las secciones datos registrales y documentos del sistema. Siguiente. Ahora, ¿cómo se realiza la baja de un bien inmueble registrado en el SIGA-MEF? De igual manera, como habíamos explicado, al entrar al módulo patrimonio, se despliega el inmuebles y registro de inmuebles. Al dar clic, se nos abrirá una ventana en donde la unidad de activo, al dar también clic, justo se despliega la baja de unidad de activo y la devolución de unidad de activo. El cual, ¿qué quiere decir? Por ejemplo, el de baja significa que aplica solo para inmuebles de propiedad institucional que salen de su titularidad. Y lo que son las devoluciones aplica para los bienes de propiedad no institucional, administrado por la entidad o los asignados para uso temporal, que son devueltos a su titular o administrador. Siguiente, por favor. Ahora bien, para lo que son estos tipos de propiedad, tenemos también unas causales. Para lo que es propiedad institucional, la acción es la baja de unidad de activo, cuyas causales son transferencia de dominio, permuta, donación, transferencia, subasta, destrucción, dación en pago, eliminación por error
actualización. Propiedad no institucional. Las acciones es la devolución de unidad de activo y la causal de baja depende de lo que es modalidad de inmueble. Por ejemplo, para lo que es de uso de entidad tenemos la extinción de la afectación en uso, declinación de bienes de asignación temporal y también para lo que es incautado, la causal de baja es la devolución del bien incautado y decomiso. Siguiente, por favor. Ahora bien, para los casos de corrección de registros de inmuebles por motivo de error, actualización de información, el sistema permite darte baja o devolver el inmueble para incorporar el registro actualizado en la apertura del inventario inicial. Así tenemos que para los inmuebles de propiedad institucional se cuenta con la causal de baja, eliminación, error, actualización. Y para los casos de propiedad no institucional, aplica el causal que corresponde según a la modalidad del inmueble. En todos los casos, el sistema se reserva una copia del registro original en la base de datos y permite realizar el registro actualizado utilizando el mismo nombre del registro original. Siguiente, por favor. Ahora bien, ¿cómo se realiza la baja de un bien inmueble registrado de manera duplicada en el SIGA-MEF? Como habíamos mencionado, el SIGA-MEF cuenta con la funcionalidad que permite dar de baja a los bienes inmuebles duplicados, utilizando la causal eliminación por error y actualización. El SIGA-MEF contempla campos de información al ser completados para el procedimiento de baja. Se recomienda que la resolución de baja tenga como sustento un informe que señale los hechos que motivan la baja de la edificación. Los datos de la resolución deberán ser registrados en el SIGA-MEF en los campos correspondientes. En el campo glosa se podrá citar el informe sustento, tal cual como se ve en la imagen. Siguiente, por favor. Ahora, ¿cómo se realiza la baja de un inmueble que ha sido demolido en el SIGA-MEF? El bien inmueble contable se desagrega en unidades de activo, terrenos y edificaciones. En ese sentido, el SIGA-MEF permite dar de baja o incorporar unidades de activo de manera independiente. Entonces, se podrá proceder con la baja de unidad de activo, edificación, que ha sido demolida, y el alta futura de las nuevas edificaciones. La unidad de activo de la edificación se podrá dar de baja utilizando la causal destrucción, dado que a la fecha no se cuenta con la causal por demolición. Siguiente, por favor. Ahora tenemos un pequeño ejemplo. Tenemos la unidad de activo terreno, el cual cuenta con dos edificios, A y B. Ahora, si queremos demoler el edificio A en el registro del SIGA, tenemos justamente el registro de estas tres unidades de activo, terreno, edificio A, edificio B. Si se elimina el edificio A como acción, sería baja de causal, destrucción, y quedaría de la siguiente manera, unidad de activo terreno y unidad de activo edificio B. Siguiente, por favor. ¿Qué significan los estados en el reporte de los inmuebles del SIGA-MEF? El SIGA-MEF nos muestra los siguientes estados respecto a la condición del bien. Tenemos activo, inmueble con acto de disposición final vigente a favor de la entidad o bienes que está utilizando la entidad titular. Tenemos la de baja, aplica solo para inmuebles de su propiedad institucional que salen de su titularidad. Y lo que es devuelto, aplica para los bienes de propiedad no institucional aplicados por la entidad o asignados para su uso temporal que son devueltos a su titular o administrador. Siguiente. ¿Cómo se incorpora la ampliación de la vida útil en el SIGA-MEF? Se realiza a través de la funcionalidad de ajustes posteriores. Se aplica a nivel de componente de la unidad de activo. Esta funcionalidad se puede utilizar en los siguientes casos. Aplica para los inmuebles que tengan como saldo de vida útil el valor 0, con o sin reajuste de revaluación. Aplica también para los inmuebles cuya vida útil aún no se ha culminado, los cuales no presentan ajustes por revaluación. El sistema permite que este registro se realice en cualquier mes del año. Los ajustes del incremento de la vida útil se realizan a los componentes de la unidad de activo. El proceso no está habilitado para los inmuebles de propiedad institucional y no institucional. Siguiente, por favor. Ahora bien, para lo que es el detalle de componente edificios, que es el componente edificio, tenemos los valores contables y los ajustes posteriores, tal como podemos apreciar.
En los valores contables se puede apreciar lo que es la vida útil que nos da para este edificio. Y ahora en ajustes posteriores, al dar clic en insertar, nos llevará, siguiente por favor. Nos llevará a esta ventana donde está lo que es datos ajustes del inmueble. Si bien apreciamos el nombre de componente edificio pabellón A, en el tipo de ajuste, al dar clic, se va a desplegar lo que es incremento de valor, disminución de valor y el incremento de la vida útil. En este de acá podemos dar clic en donde podemos insertar, el cual va a desplegar unos ciertos tipos de causales que va a dar incremento de la vida útil. Por ejemplo, tenemos los activos similares usados por la entidad u otras entidades, estimación de técnicos de la entidad, estimación de técnicos externos fabricante, perito, tasador, entre otros, así como también los pronunciamientos de la Oficina de Control Patrimonial. Ahora, para terminar, estamos dejando el enlace donde podemos encontrar el manual usuario SIGAMEF Patrimonio. Muchas gracias. Agradecemos a todos los participantes por habernos acompañado en esta conferencia, Gestión de Bienes Inmuebles y su registro en el SIGAMEF, Preguntas Frecuentes, la misma que fue organizada por el Ministerio de Economía y Finanzas. En caso tengan consultas adicionales, pueden realizarlas a través del correo electrónico dga@mef.gov.pe, el mismo que en este momento aparece en pantalla. El video de la conferencia será publicado en el canal YouTube del Ministerio de Economía y Finanzas. Los invito a suscribirse a este canal y activar las notificaciones para recibir cada vez que subamos un video. Que tengan muy buenas tardes y hasta pronto. Muchas gracias.